Bien, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a este grupo de estudio de la obra de Vicente Beltrán Anglada. Hoy es martes 2 de marzo del 2021 y vamos a dar inicio a la sesión número 18 de Magia Organizada Planetaria. Hemos tomado el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada, la versión electrónica, y semanalmente lo ponemos en diapositivas. Lo que ha hecho este estudiante es realizar las diapositivas, la presentación, el comentario, y en ello le acompaña también el grupo que sostiene estas clases. Este libro lo dedicó Vicente a su maestro con inmensa devoción y gratitud. Vicente Beltrán Anglada. Esta diapositiva aparece en todas las presentaciones. Son 3 cualidades que debemos manifestar en la personalidad para precisamente poder trabajar el tema de la magia organizada planetaria. Renovación, transmutación y redención. Renovación, transmutación y redención. Y en esta diapositiva en concreto finalizamos la sesión anterior. Seguimos en el capítulo 6 de Magia Organizada Planetaria. Dice Vicente, indudablemente existe esta mística relación magnética entre los astros, ya que todo cuanto percibimos por doquier es un fenómeno de perspectiva, aunque lo realmente importante, desde el ángulo de nuestro estudio sobre la magia, son las reacciones psíquicas que tales perspectivas psíquicas que tales perspectivas producen en los cuerpos celestes, obligados por la posición que ocupan en el dilatado firmamento a crear determinadas figuras geométricas. Indudablemente existe esta mística relación magnética entre los astros, ya que todo cuanto percibimos por doquier es un fenómeno de perspectiva, aunque lo realmente importante desde el ángulo de nuestro estudio sobre la magia son las reacciones psíquicas que tales perspectivas producen en los cuerpos celestes, obligados por la posición que ocupan en el dilatado firmamento a crear determinadas figuras geométricas. Analizamos la semana pasada que los astros entre ellos se van influenciando, son entidades psicológicas como nosotros, pero a un nivel macrocósmico casi inimaginable, y que en el fondo lo que están haciendo es interactuando en el medio en que se desenvuelven ellos, que es el espacio. No tenemos un espacio que se nos escapa a la comprensión. Desde fuera lo vemos de una forma, pero probablemente desde dentro sea diferente, bastante diferente. Y también tendrán, salvando la enorme distancia, la misma diatriba del trabajo grupal, por ejemplo, del trabajo de la magia. Continuamos. Dice, contribuyendo con ello a generar inmensos campos magnéticos que indudablemente influirán en la vida y en los acontecimientos de todos los seres vivientes que dentro de sus misteriosos esquemas planetarios o universales viven, se mueven y tienen el ser, y aparentemente crean, perpetúan en el tiempo aquel fenómeno oculto que esotéricamente llamamos karma, contribuyendo con ello a generar inmensos campos magnéticos que indudablemente influirán en la vida y en los acontecimientos de todos los seres vivientes que dentro de sus misteriosos esquemas planetarios o universales viven, se mueven y tienen el ser, y aparentemente crean y perpetúan en el tiempo aquel fenómeno oculto que esotéricamente llamamos karma. Los seres van evolucionando en el espacio, los seres hombres celestiales, los planetas, los grandes logos solares van realizando su trabajo. Por favor, micrófonos cerrados. Y van desempeñando su tarea y al mismo tiempo interactúan y al mismo tiempo vivencian el karma en grupo. Lo que sucede es que nosotros entender el karma con mayúsculas desde el punto de vista del sistema solar se nos hace bastante grande. De todas maneras, que entendamos que salvando la analogía, aplicando la analogía y salvando la enorme distancia que hay en el detalle, evidentemente nosotros interactuamos a unos niveles y ellos lo hacen a otros. Y ellos desarrollan el nivel de conciencia que necesitan manifestar y nosotros intentamos realizar lo mismo. Continuamos. Dice bien, esta idea fue analizada ya en páginas anteriores y quizás
pecaríamos de redundancia insistiendo sobre la misma, pero sí sería oportuno señalar que las formas geométricas a las que aludimos bajo la designación de efectos de perspectiva. Sí sería oportuno señalar que las formas geométricas a las que aludimos bajo la designación de efectos de perspectiva, vamos a ver qué nos dice en la siguiente diapositiva, tienen una contraparte etérica en distintos grados de sutilidad que origina en la infinita grandiosidad del espacio unas gigantescas redes geométricas dentro de las cuales están místicamente encadenados los mundos, constituyendo verdaderas fronteras cósmicas o círculos infranqueables aún para los propios logos creadores. Tienen una contraparte etérica en distintos grados de sutilidad que origina en la infinita grandiosidad del espacio una gigantesca red geométrica dentro de la cual están místicamente encadenados los mundos, constituyendo verdaderas fronteras cósmicas o círculos infranqueables, círculos no se pasa, aún para los propios logos creadores. Lo que comentábamos antes, así es el microcosmos, así podemos ver nosotros, aunque lo ignoremos a veces, que estamos totalmente interconectados unos con otros, aunque vivamos a 1000 kilómetros de distancia, estamos interconectados vía chakras inferiores o superiores con los seres humanos del entorno. Aquellos que han pasado la barrera del diafragma hacia arriba empiezan a conectarse a través de los chakras inferiores y los que no lo hacen de manera instintiva con los chakras inferiores. Por lo tanto, si nosotros estamos interconectados a nivel planetario como reino humano y hemos establecido determinadas figuras geométricas que no son todavía los círculos, las esferas o las pirámides de base triangular, sino que han sido más bien hexaedros, es decir, los cubos, los cuadrados en 2 dimensiones, quiere decir que ellos están trabajando lo mismo en una octava muy superior. Pero que hemos establecido una red planetaria, sin darnos cuenta aparentemente, de que está todo el cuarto reino de la naturaleza interconectado, y no olvidando que nosotros estamos interconectados con el reino animal, pues nosotros, los humanos, tenemos un cuerpo animálico. Yo imagino que no se puede negar esto a estas alturas de la evolución. Y también emocionalmente estamos ligados por otra red con el reino vegetal y por supuesto con el reino mineral. Por lo tanto, todo lo que acontece en el planeta es de nuestra incumbencia y todo nos servirá para practicar la magia planetaria, la magia de la nueva era. Por lo tanto, esta magia organizada lo que nos habla es que partimos de una figura geométrica, de una ecuación, de una fórmula, de un algoritmo, de una idea, de un mantra, y a partir de ahí se ha ido desarrollándose todo. Y curiosamente, el patrón que llamamos karma, en el fondo no es ni más ni menos que una sucesión de infinitas redes de formas geométricas. Cuando uno hace una acción positiva, crea una forma geométrica que nos encadena, nos entrelaza con aquellos que realizan las mismas formas, las mismas actividades de servicio. Y en el sentido opuesto, cuando realizamos una acción deplorable, negativa, que va en contra de la unión del grupo o de la humanidad, nos asociamos con aquellos vía figura geométrica que están en la misma tesitura. A todo ello, a falta de un mejor nombre, le llamamos karma. Fijaos el trabajo que tenemos para romper las ligazones de estas figuras geométricas, solamente cambiando. Dice, como iremos apreciando, a medida que van siendo trascendidas ciertas zonas de observación intelectual, se le abren al investigador esotérico de la magia las maravillosas e insondables regiones abstractas, no tan engañosas como las concretas o intelectuales, iniciándose entonces un fantástico recorrido por unas áreas de luz realmente impresionantes. Releemos. Como iremos apreciando, a medida que van siendo trascendidas ciertas zonas de observación intelectual, es decir, a medida que la intuición suple al intelecto, se le abren al investigador esotérico de la magia las maravillosas e insondables regiones abstractas. Nos vamos ya al tema superior. No tan engañosas como las concretas o intelectuales, iniciándose entonces un fantástico recorrido
por unas áreas de luz realmente impresionantes. Es decir, ahí podríamos ver algo increíble, y si pudiera ser una visión búdica, pues tal vez se acabaría alcanzando lo que son los arquetipos, pero eso es algo que para la mente humana todavía es una cosa muy, muy lejana. Él tuvo estas experiencias porque de lo contrario no daría tanto lujo de detalles de las mismas. Y lo ha presentado en un lenguaje muy asequible, francamente muy, muy asequible. Continuamos, familia. Dice, se perciben así las formas geométricas que crean entre sí los innumerables astros, planetas y estrellas, bajo una gama infinita de indescriptibles colores y de insospechables melodías que aseveran el conocido axioma oculto que constituye la magia, la base mágica de la creación. Ahora veremos de qué se trata. Vamos a releerlo porque es muy importante esto. Dice, se perciben así las formas geométricas que crean entre sí los innumerables astros, planetas y estrellas bajo una gama infinita de indescriptibles colores y de insospechables melodías, que aseveran el conocido axioma oculto que constituye la base mágica de la creación. Infinitos colores y melodías. ¿Qué quiere decir? ¿Os acordáis cuando estudiamos los misterios del yoga que nos hablaba también que a medida que íbamos desarrollando la percepción se sentía una melodía, una música en el ambiente, la música de las esferas? ¿Qué será esto? ¿Una característica de la mente abstracta o de la conciencia búdica? Tal vez lo que estemos escuchando sea un canto de cierto grupo de más grandes devas arcángeles que han construido esas formas a través de los cuales esas conciencias llamados hombres celestiales, logos planetarios y logos solares. Por lo tanto, esos grandes rishis utilizan esas formas para poderse manifestar. No olvidemos que todo lo que vemos en el firmamento, tanto dentro del sistema solar como de la galaxia o del cosmos, son entidades psicológicas que utilizan la materia para evolucionar. De lo contrario, no tendrían una parte tensificada como la tienen. Continuamos. Dice, todo el universo es un sonido que genera un color y que finalmente se convierte en una forma geométrica. Todo el universo es un sonido que genera un color y que finalmente se convierte en forma geométrica. Igual que nosotros también, ¿eh? Dice, impregnando este axioma de contenido científico, podríamos decir que el campo supremo de investigación del cosmos tiene tres acusadas vertientes o ángulos de observación. El campo supremo de investigación del cosmos tiene tres acusadas vertientes o ángulos de observación. Vamos a ver de qué viene. A. La que tiene que ver únicamente con la forma geométrica que constituyen entre sí determinados cuerpos celestes, formando constelaciones, es decir, el fenómeno de la perspectiva tal como aparece a través del sentido de la vista en su aspecto físico o tridimensional. Antes de releer hay que matizar una cosa, hay que decir algo. Nosotros el otro día celebrábamos el plenilunio de Géminis y ya decíamos que desde el punto de vista de la Tierra hay la creencia subjetiva de que estamos alineados en aquel momento con el Sol con la constelación de Piscis. Hay que decir que eso es desde el punto de vista de la Tierra, pero basándonos en lo que pasaba hace ya bastante tiempo. Por lo tanto, eso no es así. No obstante, la influencia de estas entidades se percibe. Por lo tanto, entendamos que llegaremos un día a utilizar un calendario que será el precesional. No serán los meses como son ahora, sino que tendrán otra característica. Pero todavía no hemos llegado a esa síntesis. Voy a releer. Dice, lo que tiene únicamente con la forma geométrica que constituye entre los sí determinados cuerpos celestes formando constelaciones, es decir, el fenómeno de la perspectiva tal como aparece a través del sentido de la vista en su aspecto físico o tridimensional. Por ejemplo, seguramente que algunas estrellas de alguna constelación que nos parece que están ahí, seguramente que no será así. Sabéis que tenemos unas 88 constelaciones alrededor nuestro y que resulta que solamente hemos escogido 12 para el zodíaco. Es difícil entender esto porque nosotros lo que tenemos idea es de la Vía Láctea, de nada más, y no de toda la Vía Láctea, de una parte en la que estamos, en el brazo de Orión,
Sabéis que se manifiesta como una estrella que va girando, que tiene 8 puntas, 8 brazos. Curiosamente 8 es el trabajo número de Escorpio, el trabajo del Cristo, el trabajo de la redención continua, de bajar a los infiernos, volver a salir, enfrentarse a la parte oscura. ¿Por qué? Porque el cuarto rayo exige una puesta a punto continua, una continua actividad en tanto y en cuanto se trata de manifestar el equilibrio entre los pares de opuestos, pero de una forma de renuncia extrema. De ahí que sea tan difícil en este mundo emocional superar las pruebas de la segunda iniciación. Bien, familia, llega la página, la diapositiva de las preguntas, así que adelante, no nos atropellemos y venga, no lo pensemos más. Adelante, abrir fuego. Venga. Venga, preguntas. Mira, a mí lo que se me ocurría cuando estabas hablando al principio de que estábamos todos conectados, pues es que, claro, esto tiene connotaciones positivas y otras negativas. Depende de las energías que irradia el... Claro. A fin de cuentas, la diferencia entre lo que me gusta, que con el tiempo será, si estoy bien encaminado, será el bien, y lo que no me gusta, que no sabemos bien qué es, pero no me gusta y a lo mejor realmente es la parte que no tengo que tocar, es el grado de experiencia que tengamos en la vivencia de la dualidad. Le podemos llamar mal a todo aquello que, sabiendo que hay otra opción que es positiva, preferimos por inercia hacerlo conocido. Por lo tanto, cuando esto se va ensanchando y se va distribuyendo en la vida social, resulta que la mayoría de actos de nuestra vida, de nuestros pensamientos y deseos son negativos. ¿Por qué? Porque sí sabemos de otro pensamiento, de otra acción correcta, pero preferimos no hacerla, ya sea por inercia, por comodidad, por el que dirán, por no llamar la atención o simplemente porque no nos da la gana de cambiar. Pero que sepamos que existe. A ver, esto es como, por ejemplo, hay ciertas leyes que todo el mundo más o menos conoce, leyes jurídicas del plano físico, ¿no? Y hay gente que en determinado momento ignoraba que a lo mejor si se encontraba una cartera, como no tenía dueño, se la quedaba y no pasaba nada. A ver, persona, eso no es así. O es que nadie me lo dijo, es que yo no conocía eso, eso no vale. Esa es la respuesta que damos cuando no tenemos conciencia a todo lo que acontece alrededor. Pero cuando hemos despertado la conciencia, esa escapatoria no vale. Venga, familia, más preguntas. ¿Albert? Sí, hola. Venga. Una reflexión. De todo lo que hemos dicho, a mí yo concluyo personalmente que los pensamientos que nosotros tenemos es evidente de que tienen una proyección y tienen una influencia. Claro. Y entonces significa que muchas veces, aunque nuestra intención no sea de hacer determinada cosa o de estar de acuerdo con determinados planteamientos, pero el simple hecho de darle vueltas está alimentando de alguna forma ciertas actuaciones o ciertas cosas que a lo mejor nosotros mismos no congeniamos con ellas, ¿no? Pero de alguna forma, si pensamos en ellas, las estamos alimentando, ¿es así? Sí, hay un axioma hermético que la energía sigue el pensamiento. El hombre piensa y el ángel construye. Por lo tanto, si siempre estamos dándole la vuelta al mismo problema, al final el problema resulta que alcanzará la dimensión de la montaña del Everest, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ha sucedido en la Tierra? Sucede que hay infinidad de formas mentales, egregores, negativas, porque se han creado bajo la perspectiva del rechazo, no de la integración. No podemos combatir eso. Lo que tenemos que hacer, lo posible y lo imposible, es por construir formas que liberen la esclavitud de esas otras negativas. ¿Cómo lo hacemos? Pues dejar de pensar en uno mismo, de darle vueltas a su problema, a nuestro problema personal, que puede ser importante pero que carece de sentido en comparación con el resto de la humanidad, y darnos cuenta que en la medida que yo aboco mi potencial al grupo y me fusiono en el grupo, esas formas mentales que hasta ese momento he ido alimentando van a acabar muriendo de inanición, es decir, por falta de alimento.
Y cuando esto sucede, sí que hemos concluido el karma. No se trata de como la gente, esta idea que nos han transmitido, por ejemplo, los evangelios, mira, yo os perdono. A ver, la palabra perdonar es una equivocación total. Eso no puede existir de ninguna manera. Porque hay un karma, y el karma es la construcción de estas formas, de estas figuras geométricas imperfectas, a las cuales nos esclavizan, nos desvitalizan y nos acaban generando la muerte, la confusión mental. Por lo tanto, si hemos hecho algo mal, debemos reconocer lo que es y hacer el propósito de no volver a cometer el error. Pero esto de decir que me confieso y me arrepiento, a ver, señor mío, y perdono, ¿quién perdona? Yo no puedo perdonar a nadie, ¿qué tontería es esta? Ahora, ¿qué hace el Creador? Nos da una oportunidad y así se nedie. Eso es lo importante. Pero claro, es un tema que genera muchas ampollas, más entre el mundo de la gente muy creyente y devota de religiones. Se creen que el Dios de turno le va a salvar de los problemas. Pues no. Si no lo ha hecho en la vida física, no lo va a hacer en el cielo. Sí, otra cosa. Dime. Hablando de las constelaciones y de las formas geométricas que tienen, a ver, ahora yo situado aquí en el hemisferio norte, desde nuestra perspectiva vemos un firmamento y podemos establecer unas y en el líneas. austral hay otros, sí. Exacto, si me voy al austral hay otras. Entonces, ¿desde qué perspectiva o desde qué punto las formas geométricas de las constelaciones son fijas o dependen de la perspectiva? Él lo que dice aquí es que es desde el punto de vista aleatorio nuestro donde estemos, que no es así ni mucho menos. Pero ¿cómo lo podemos ver? Es como decir, bueno, en este momento sí, estamos alineados con tal sitio, pero bueno, esto es desde el punto de vista de la Tierra, de la posición que ocupemos. Claro. Y como bien dices, el hemisferio norte y el hemisferio sur, y la prueba de eso es que por el tema de precesión de equinoccios, por este bamboleo del planeta, de esta desviación de eje, ahora resulta que es invierno en Argentina, por ejemplo, ¿no? Sí. Y no digo verano, y nosotros estamos en el invierno, y así vamos al revés. Es que claro, cuando decimos el 0 de Aries, nace la primavera, el misterio del cristianismo, la resurrección. Dice, oye, perdona, el 0 de Aries en el hemisferio sur es precisamente el inicio del otoño, no es la primavera. Claro. Por lo tanto, es tan subjetivo que si hacemos un dogma de fe nos vamos a equivocar más todavía. Por lo tanto, sí que conviene todo ponderarlo y dejarlo en el aire. De hecho, cuando se dice los astros inclinan pero no obligan, una cosa de estas, bueno, se dice que aquellos que viven por debajo del diafragma, es decir, que no aplican la voluntad, no saben, no tienen aquellos reaños para tirar adelante en su vida diaria, todo lo que aparece en la carta astral va a misa. Los planetas están ahí y son un tormento, ¿no? Seguramente. Pero aquellos que aplican la voluntad, aunque le tiren las cartas 100 veces o le lean la bola de cristal o las manos, acabarán imponiendo su voluntad. Pero el que no lo hace, evidentemente, por inercia, aquello que el retrato del cielo en el momento del nacimiento, le acompañará siempre. Pero si él cambia, todo cambiará con él. Una pregunta más, reflexión, aportación, familia. Sí, Jesús, venga. Una cosa. Con las palabras sonido, color y forma. Sonido, color y forma, sí. Sí, todos tres estados de conciencia son. Sí, todos hemos visto estos vídeos, por ejemplo, que hay por YouTube, ¿no? Que ponen arena en una mesa, ¿no? Y con un sonido se hacen formas súper bonitas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿el color, en este caso, en este caso, no, desde luego aquí no lo vemos, ¿no? Pero ¿podría ser el color significar el alma, la forma sería el tercero? El aspecto, cualidad de aquellos ángeles que han construido la forma tan sutil según el pensamiento de los seres humanos. Me explico. Si el pensamiento de los humanos es muy refinado, el color será bellísimo. De hecho, estos colores, como los que acompañan este fondo de presentación, estos en la calle no los vamos a ver. Se ven colores en las auras que no son precisamente así, tan claros. Ojalá fueran tan claros, tan definidos. Todos emitimos una nota, una vibración y tenemos un color. Es el rayo que manifestamos. Pero esto, para que realmente se pudiera catalogar como rayo, nota vibratoria o color o
melodía o como se le quiera llamar, hay que picar mucha piedra todavía, ¿eh? Lo que emitimos básicamente es muchísimo ruido, muchísimo ruido. A mí hace años me hizo mucha gracia, conociendo el tema este esotérico, una cosa que me llegó de un grupo que contacta con, bueno, con un planeta, una historia que hay de los años 60, y decía que lo del planeta Humo, lo voy a decir, mira, que bueno, que tiene muchísimas lecturas, que si es basura del plano astral, etcétera, etcétera. No, no importa eso. Pero lo que importa es un texto que leí que me llamó la atención, que esos extraterrestres decían que olíamos mal. De caramba, ¿pero qué significa este olor? No, significa la vibración que tenemos. Es decir, somos profundamente egoístas. Imaginaos, ¿por qué no se acercan a nosotros esos grandes seres, al plano físico? Porque nosotros mismos no tenemos todavía el espacio de luz creado para que ellos se puedan manifestar. Es como cuando se habla de la reaparición de Cristo. ¿Por qué no viene Cristo? ¿Pero cómo va a venir? ¿Cómo va a venir con el panorama que tenemos a nivel mundial de inmensa división? Hay un exceso de devoción, de idealismo, pero comparativamente hay poco trabajo práctico. Mientras no manifestemos la energía de la cohesión, de la integración, que es la del amor con mayúsculas, lo demás es repetir el discurso de siempre. Y eso no vale, ya no vale. Si además vino hace 2000 años y no fue reconocido por su gente, imaginamos qué pudiera pasar en este momento. Pues lo mismo, no sería reconocido. Y además que si volviera, no va a reconocer como suya la Iglesia, las religiones mundiales organizadas, ¿eh? Esto me imagino que ya lo entendemos un poquito. Y además que no viene para los cristianos, viene para la religión con mayúsculas, segundo rayo, no el sexto de las religiones organizadas, que si ideologías, que si dogmas, que si no sé qué. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Es el tema de la personalidad. Por eso es tan importante que distingamos si vivimos debajo del diafragma o vivimos por encima del diafragma. Es el ABC de la enseñanza teosófica esotérica. Porque cambia todo, ¿eh? Cambia toda la perspectiva. Claro, porque si vivimos debajo, bueno, el sonido, el color del aura y la forma son completamente diferentes de si vivimos encima. Claro. Totalmente diferentes. Claro, no y podemos. Es normal que olamos mal, hagamos mucho ruido. Ahí está. A ver, gente que tiene la evidencia abierta y a veces no lo puede controlar, lo pasa muy mal cuando sale a la calle. Y para algunas personas, que incluso que he conocido, introducirse en los grandes almacenes o en el vagón de metro. Yo conocí a una compañera que cogía taxis nada más y al final encontró un taxista que ya se lo decía, mire, venga a buscarme que yo voy, porque no podía, es que iba a ir a comprarlo, pasaba muy mal. Pero bueno, a ver, esto sucede, no es pitorreo, se ve, y sobre todo no es que se vea, es que le entra a uno un bajón energético que no puede levantar los pies del suelo, hablando en plata. Y es que la cosa está como está, hay lo que hay. Yo puedo confirmarlo esto. Lo puedes confirmar también, ¿no? Sí, pero no por mí mismo. O sea, mi mujer, que es mucho más sensible que yo, al Corte Inglés a veces hemos tenido que salir por yo ahí no puedo entrar. Porque no podía. Ahí no puedo entrar, lo paso muy mal. Y si entro tengo que salir corriendo. Hay un egregor ahí impudentísimo. Sí. En fin, ¿qué vamos a hacer? Es lo que toca, ¿no? Vivenciarlo. ¿Alguna preguntita más y pasamos ya? Elena, ¿quieres preguntar algo? ¿No? Venga, vamos a continuar. No, nada. Perfecto. Continuamos. Bueno, no te he preguntado nada, Celia. ¿Querías decir algo? ¿Celia? No. ¿No? Vale, perfecto. No, gracias. Muy bien, venga, continuamos. Dice, otra vertiente a considerar desde el ángulo esotérico pertenece a la llamada cuarta dimensión, utilizando a este propósito la clarividencia astral y observando el fenómeno de la perspectiva a través de las impresiones psíquicas o emocionales que suscitan en el ser interno. Otra forma de considerar el ángulo esotérico, otro aspecto, pertenece a la llamada cuarta dimensión, la clarividencia astral, y observando el fenómeno de la perspectiva a través de las impresiones psíquicas o emocionales que suscitan en el ser interno. Hablábamos de un tema parecido, curioso, ¿eh? Curioso. Vamos a continuar qué nos dice. Tercero, la tercera vertiente pertenece a la quinta dimensión del espacio, cuya expresión reconocida desde el ángulo oculto es el mismo pensamiento humano, aunque liberado
por completo de las ordinarias o habituales modificaciones mentales producidas por la actividad emocional del hombre, o sea, de aquella condición que esotéricamente conocemos bajo el nombre de kama manas, la mente condicionada por el deseo. Por lo tanto, el problema que enfrentamos es la perspectiva desde el mundo emocional. ¿Por qué? Porque mientras las aguas no estén tranquilas y aquietadas y puedan reflejar nítidamente la luz del alma que está dentro de la mente, va a ser difícil que a nivel cerebral esta imagen llegue. Mientras seamos esclavos del kama mana, es decir, que vivamos por debajo del diafragma, como hemos dicho antes, estamos en un auténtico peligro. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Paciencia, trabajar más, mantenernos firmemente más en la luz. ¿Cómo? Concentrados en lo que hacemos. No dejarnos arrastrar por la vorágine de formas que van cambiando continuamente, que es propio del mundo emocional. Muy propio. Continúo. Dice, 5 dimensiones constituyen, por lo tanto, el campo de investigación esotérico de la magia organizada. Las 3 que corresponden al plano físico y las otras 2 que corresponden a los niveles psíquico y mental. Las 3 primeras son eminentemente objetivas y el campo de sus percepciones arranca de los 5 sentidos actualizados en el plano físico. 5 dimensiones constituyen el campo de investigación esotérico de la magia organizada. 3 corresponden al plano físico y las otras 2 corresponden al psíquico y al mental. Las 3 primeras son objetivas y el campo de su percepción arranca de los 5 sentidos actualizados en el plano físico. ¿Nos damos cuenta de la importancia de los 5 sentidos y del gravísimo karma que engendramos cuando decimos que hemos visto una cosa y en realidad no la hemos visto? Es algo que se parecía, pero había un pensamiento, un deseo en nosotros y nos ha construido la imagen. Es decir, eso no es trabajar los sentidos o escuchar media conversación o 4 palabras y montarnos una película de que ha pasado esto o lo otro, o de tocar una cosa con los ojos vendados y resulta que era otra, o de saborear una cosa, un producto, un alimento y decir esto es esto, y quitarnos la venda de los ojos y decir caramba, pues sí que me he equivocado yo. Nos damos cuenta, y del olfato lo mismo, nos damos cuenta del problema que tenemos con los 5 sentidos, porque estos 5 sentidos, al no estar perfeccionados, condicionan la mente concreta. Y si no están los 5 sentidos perfeccionados, ¿cómo vamos a desarrollar los sentidos internos? No puede ser. No puede ser. Fijaos qué trabajo más complejo tenemos, Cuando decimos, no, yo lo he visto. Sí, yo lo he visto. Yo vi una persona corriendo y detrás la policía. Seguramente que era un ladrón. Pues a ver, no. Y de estos casos hay muchísimos. He habido gente que ha ido a la silla eléctrica o a la horca por correr delante de la policía pensando que era un ladrón y al final no lo fue. Pero se descubrió mucho tiempo después de aplicar la sentencia. Si esto lo aplicamos a nosotros mismos, fijaos el karma que generamos. ¿Qué se nos pide? Pues los pies en tierra nuevamente. Dice, la limitación de estos sentidos es evidente cuando se trata de percibir las dimensiones más sutiles o cuando se trata de representar la objetividad geométrica de las 3 dimensiones, la cual aparecerá siempre como un plano o como una superficie y no como un volumen que, como sabemos, es la representación natural de la tercera dimensión. A ver, ¿no os habéis encontrado a lo largo de los años que cuando habéis intentado explicar algo, una verdad esotérica que percibimos a través de la vida diaria, nos encontramos con una mente concreta que si no toca, si no gusta, si no huele, si no ve o no es capaz realmente de sacar nada más? Una mente concreta condicionada ¿por qué? Por los 5 sentidos. Claro, si uno no quiere ver más allá de lo que concretamente ve, ¿qué problema tenemos? Un problema muy grande de separación, un problema grandísimo de separatividad. Y esto es algo que decimos, ¿pero por qué pasa esto? Pues pasa porque en determinadas encarnaciones se trabaja este aspecto porque es el camino natural para que llegue un día a través de crisis que uno se aparte de ese camino.
Se va construyendo un camino en el cual se pondera la mente concreta, basándose ésta en los inputs de los 5 sentidos. Cuidado porque 5, es la mente. Pero si somos capaces de profundizar, nos daremos cuenta que hay algo más que la forma. A fin de cuentas, los 5 sentidos nos hablan de la forma. A no ser que esté desarrollado algo más. Porque la mente sería el sexto y si desarrollamos un séptimo sentido sería la intuición, el sentido común sería el octavo y el sentido de la alegría, el sentido de reivindicar el derecho a equivocarse, el sentido de vivir en paz con todo lo manifestado sería un sentido superior. Eso sería cuestión de dejarlo caer, ¿no? Trabajar de otra manera. ¿Continuamos? Dice, esto equivale a decir que las perspectivas geométricas, ya sean de los cuerpos celestes o aplicadas a cualquier cuerpo en la vida de la naturaleza, solo pueden ser registradas por la visión y por el cerebro en forma de plano o superficie, es decir, quedando ocultas siempre por la limitación de los propios sentidos corporales, una de las 3 dimensiones que constituyen el universo físico. A ver, luego en las preguntas que salga, ¿todos podemos ver, visualizar en 3 dimensiones o realmente nos cuesta todavía? Cuando digo visualizar no me refiero a imaginar, sino que veamos una figura geométrica en un momento puntual con vida propia y está precisamente suspendida en el espacio. ¿Lo vemos esto o no? Porque eso nos daría ya una pauta de si realmente se va despertando ese sentido. Es a base de servicio, a base de integrar a todo lo manifestado a nuestro alrededor, no por pretender desarrollar la facultad. No va por ahí. Dice, esto equivale, dice Vicente, a decir que las perspectivas geométricas, ya sean de los cuerpos celestes o aplicadas a cualquier cuerpo en la vida de la naturaleza, solo pueden ser registradas por la visión y por el cerebro en forma de plano o superficie, es decir, quedando ocultas siempre por la limitación de los propios sentidos corporales, una de las 3 dimensiones que constituyen el universo físico. Seguramente que la visión del maestro es infinitamente superior a nosotros. Puede ver en formas geométricas muy, muy sutiles. Dice, para que a la vista del investigador esotérico de la magia aparezca esa tercera dimensión oculta, deberá ascender en conciencia y utilizando la clarividencia astral a la 4ª dimensión del espacio y efectuar desde allí las oportunas y necesarias observaciones. Siempre se nos dice que la forma más clara de contemplar un plano o un estado de conciencia es subir al inmediatamente superior. Entonces, las diatribas de la mente concreta, que está enraizada en el mundo emocional, se solucionan cuando conseguimos subir a la mente abstracta. En esos momentos de quietud, estamos encima, en la atalaya, y vemos lo que está aconteciendo abajo. Cuando esto acontece, evidentemente, podemos ver la verdadera luz, pero para ello hemos tenido que renunciar seguramente a lo que más queremos, a nuestra muy querida forma mental concreta. Dice entonces, el espacio, tal como místicamente se dice, se esclarecerá y aparecerán volúmenes por todo el campo de percepción del observador, como si las formas objetivas fueran de cristal y pudiesen verse indistintamente por arriba, por abajo, por el centro, por la derecha o por la izquierda. O si no, una pregunta que para contestar después en la página de preguntas y aportaciones. ¿Nos hemos llegado a ver alguna vez en estado de conciencia de vigilia como si tuviéramos un periscopio a 2 metros por encima, un selfie, y viésemos todo lo que es la cabeza, el cuerpo y dónde nos estamos desenvolviendo? ¿Hemos tenido esta experiencia alguna vez? Luego respondemos, porque probablemente eso es un indicio de que la conciencia se está despertando. Y a fin de cuentas, ¿qué indica? Que estamos trabajando como si realmente hubiera unas estructuras, unas formas que fuesen transparentes, ni más ni menos que tenemos capacidad para penetrar en ellas, porque dentro nuestro hay una similitud de vibración ya. Constituyendo tal tipo de observación una nueva cualidad de la conciencia, la cual percibirá entonces con enorme exactitud la parte subjetiva u oculta de toda posible forma geométrica,
siendo consciente del color o cualidad mística de cada una, así como del tipo de emoción, si podemos decirlo así, que cada cualidad o cada color suscita en el ánimo de los seres humanos. Cada cualidad, cada color suscita en el ánimo de los seres humanos. Se dice que el color rojo altera, ¿no? Acordaos una famosa marca de coches que pintaba los coches de color rojo, ¿no? Y que hubo una época que las aseguradoras cobraban más si el coche era rojo. ¿Os acordáis de esta historia hace años? ¿Qué tendrá el color? ¿Qué tendrá un color rojo que altera tanto el plexo solar? ¿Qué tendrá un color verde que en un quirófano parece ser que tranquiliza? ¿Qué tendrá un color pastel clarito que aquieta también? ¿Qué tendrá el color verde en la naturaleza, los prados, los árboles? ¿O la multiplicidad de colores de las flores o de los árboles frutales en flor? ¿Creéis que son figuras geométricas también todo eso? Pues son todo figuras geométricas. Y todos son figuras geométricas construidas por ingentes legiones de ángeles que obedecen a un determinado propósito. Dice, es por tal motivo que a la cuarta dimensión o plano astral se la denomina también el nivel de las emociones y de los sentimientos de los hombres. El nivel de las emociones y de los sentimientos de los hombres. Yo con esto de las dimensiones no soy una palabra que no me gusta mucho porque desde muy jovencillo la he visto aplicada a cosas que luego no tenían mucho de esoterismo. De todas maneras, si él la utiliza la palabra, yo prefiero plano, prefiero el plano, la figura, la imagen clásica, porque, no sé, cuando se me habla de dimensiones ya lo estoy asociando por naturaleza a otra cosa y a veces pues resulta que es otra cosa, por muy disfrazado que esté. Repetimos, dice, por tal motivo que a la cuarta dimensión o plano astral se la denomina también el nivel de las emociones y de los sentimientos de los hombres, siendo la belleza del color y la fúlgida transparencia de las formas poliédricas observadas una indicación elocuente de la sutilidad exquisita de los niveles registrados. ¡Qué maravilla, eh! Madre mía, qué lenguaje. Siendo la belleza del color y la fúlgida transparencia de las formas poliédricas observadas una indicación elocuente de la sutilidad exquisita de los niveles registrados. A mayor belleza, a mejor color, hay un ambiente más refinado, por lo tanto, lo anima a una conciencia más elevada. Mientras que si vamos por la calle y vemos estas pintadas en negro, estos colores que no se sabe qué son, sino más bien parecen un problema emocional muy grande, ¿qué estamos viendo ahí? Pues algo del plano astral, pero de los subplanos más densos. No lo quieren reconocer, pero va por ahí el tema. Dice, la quinta dimensión del espacio recibe esotéricamente la denominación de plano mental. Consta asimismo de 7 subplanos, y cada uno de ellos viene a ser como la sede o el archivo de las cualidades y pensamiento, pudiendo decirse que cada mente humana se mueve en uno u otro de estos 7 subniveles, poseyendo una capacidad de registro que le permite ser consciente en aquel que por ley de vibración le corresponde. La quinta dimensión recibe esotéricamente la denominación de plano mental. Consta de 7 subplanos, y cada uno de ellos tiene la sede del archivo de las cualidades infinitas del pensamiento, pudiendo decirse que cada mente humana se mueve en uno u otro de estos 7 subniveles, poseyendo una capacidad de registro que le permite ser consciente de aquel que por ley de vibración le corresponde. Imagino que esto poco a poco lo vamos entendiendo, ¿no? De que todo está dividido en 7 septenatos y que por lo tanto, para saber el nivel donde nos encontramos, pues deberíamos conocernos muy bien y sobre todo referenciarnos con respecto al mundo emocional. Porque eso va a ser un indicio clarísimo, clarísimo, si realmente estamos plenamente en este quinto plano, el plano mental, o todavía nos movemos entre dos aguas como suele acontecer. Bien, familia, llegó la página, la diapositiva de las preguntas, aportaciones, reflexiones. Venga, adelante. Bueno, a ver, empiezo. Adelante. Que
bueno, que casi que le agradezco a Vicente que hable de las dimensiones, porque últimamente hay un abuso de todo esto, que no se acaba. Pero es que un abuso total. Yo que digo, bueno, no sé qué dimensión será esa. Hemos dicho que, por ejemplo, que esta visualización tridimensional, o sea, en las 3 dimensiones, ¿no? Esto que viene de la 4ª dimensión, que es el cuerpo astral. El mundo emocional. Bueno, emocional. Entonces, esto tiene que ver con algo de aquello que dijimos el otro día, que habría que meditar sobre el punto, la línea, el cuadrado los sólidos platónicos, y el cubo, los sólidos platónicos, ¿no? Sí, es una forma de hablar del tema. ¿Esto ayuda a visualizar después? A ver, a visualizar ayudan muchas cosas. Una de ellas es observar detenidamente. Hay un libro que se titula de Rudolf Steiner, cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores. Yo recuerdo con varios años que lo estuve practicando de jovencito, y es un libro que a través, por ejemplo, de un árbol, que también lo hacen algunos rosacruces, esto también me llegaron hace muchos años información, tú visualizas desde la raíz prácticamente y vas viendo como poco a poco el árbol al final va creciendo, creciendo, creciendo. Es una forma de desarrollar el vehículo mental. Por eso, una de las formas de representar el vehículo mental es precisamente a través de la figura del árbol. Y de ahí que, por ejemplo, las tradiciones nórdicas hablaban de la famosa estrella y de que, por ejemplo, algunos mitos de la Iglesia Católica aparecieran en árboles y que algunas divinidades clásicas tuvieran en el árbol, por ejemplo, Apolo es el olivo, ¿no? Por ejemplo, y que algunos tipos psicológicos humanos corresponden con ciertos tipos de árboles. Por ejemplo, yo escuché un texto hace años, lo leí, y hablaba de que ciertos árboles pues tenían unas cualidades especiales, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, era el de las personas solitarias, el pino piñonero. Y es verdad que estos pinos que están ahí solos, como decía la canción popular, junto a la ribera, ¿no? No me moverán, no te pueden mover, no te pueden mover, porque te va la vida en ello. Venga, más preguntas, reflexiones, aportaciones. ¿Por qué has dicho que perdonar no existe? Porque no tiene ningún efecto práctico. Tú te tranquilizas cuando uno dice, te perdono, me perdonas, ¿no? Y nos damos un abrazo, lloramos, pero lo que hemos generado, la figura geométrica, sigue ahí. ¿Lo vemos o no? ¿Por qué es tan importante que exista un acto de conciliación? ¿Por qué es tan importante que se siente la gente en la mesa y hable los temas? Para cerrar, acabar con los flecos que quedan sueltos. Porque por ahí vuelve la infección otra vez, la tóxica. La infección tóxica es psíquica. Antes has hablado de, de que las personas a veces es difícil entenderse con algunas personas, y más ahora con lo que está pasando, te das cuenta de que vamos, no sé, los razonamientos son dificilísimos, ¿no? Sí, muy difíciles. Muy difíciles. Y parece mentira, ¿no? Que dices, madre mía. Piensa que reflexionar es de seres maduros, y completamente libres, que dependen de su propio contacto interno. Aquel que no reflexiona y quiere imponer su punto de vista suelen ser siempre almas, conciencias muy inseguras de sí mismas. Y recurren a la fuerza, no de la razón, sino de la fuerza bruta. Cuando uno recurre a la fuerza de la razón se acaba manifestando. Es como la verdad tarde o temprano florecerá. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Pues que a Agua te ha tocado vivir una vida de 40 o 50 años donde eso no se podía aplicar. Pero ¿cómo puede ser que, no sé, que parece que años atrás la gente, no sé, pensaba de otra manera, que pensaba, y ahora ves la gente tan obcecada, ¿no? Porque, a ver, son almas diferentes. Es decir, pensemos que desde que hemos nacido, yo recuerdo cuando iba a trabajar y cogía el autobús a las 5 y 10 de la mañana cada día para ir a trabajar, pues iba un grupo de personas que ya la mayoría han desencarnado.
Ellos tenían un mundo específico. Yo me acuerdo de la época que más de uno me levantó la voz alguna vez en el tren, en el carrilet o en el autobús, yo tenía 17 años, porque me había sentado y me había dejado que las personas mayores decían, mire, yo voy a trabajar y no estoy para cuentos. Así de claro, me da igual que piensen que pensaran de mí lo que les diera la gana. Pero a mí eso no me sirve, ese argumento de que yo soy una persona mayor que he vivido una guerra, como tuve que escucharlo muchísimas veces. Lo siento por la gente que esté escuchando esto. Pero hay que plantarse en estos temas. Es decir, hay gente, esas almas, por esa cristalización, porque les tocó vivir lo que les tocó vivir, poco a poco se van retirando. ¿Y qué sucede? Estamos entre dos eras y lo que está entrando, muchos, hay que decir abiertamente, ya lo hemos comentado en alguna clase, en estos cursos y en otros, reuniones presenciales, entran almas que les falta madurez. No se explica que gente de con 35 años sigan dependiendo de los padres, señor mío. Y cuando tienen una criatura son los padres que se lo cuidan, los abuelos. Aquí falla algo, ¿eh? Pero no porque no tengan dinero, es que no tienen ganas. Es decir, algo no. que falla, aquí falla algo. Sí, pero pues son almas que todavía les falta de mucha evolución. O como os decía antes, un hervor, un buil, ¿no? Sí, pero es que yo veo esa forma en gente de todas las edades. Cristalizaciones hay siempre. Piensa que el que está decristalizado de joven puede estarlo también de viejo, de mayor, ¿eh? Esto es así. Sí que suele pasar, si se ha hecho el trabajo bien, que a partir de cierto momento las aguas parece que el temporal amaina y va surgiendo una parte que seguramente ya está trabajada en vidas pasadas del ascendente y mejora. Y luego hay algunos que a los 50 y tanto les cambia el carácter y solamente acaba de poner la guinda una separación. Una cosa de estas a veces pasan cosas y dices, caray, pues sí que tiene un carácter. No, era el que tenía escondido. No es que lo haya vuelto el problema que tiene el carácter, no, ya lo traía. Ya. Pero yo eso no le diría cristalización. Todo lo que impide que la luz fluya, que quiere decir la luz dinamice los vehículos de la personalidad, teniendo un punto de vista más inclusivo, es una cristalización. Ahora, en nuestro país la llamamos derecho, Estado de Derecho. Bueno, pues ahí está la cristalización de España, por ejemplo. No tener capacidad de interactuar ante un conflicto determinado, el que sea, me da igual. Y luego ver que para según va a ser el beneficiario de una medida de gracia no hay discusión posible. Es así porque el Estado es generoso y para otros este Estado no es tan generoso, ¿eh? Esto lo aplicamos al reparto de los impuestos y a todo, ¿eh? Sí, cada uno tiene que hablar de lo que ve y nada mejor que nuestro propio país. Y si estamos en él es por alguna razón, ¿eh? ¿Algo más, familia? Venga. Celia, ¿quieres preguntar algo? Yo sí quería dime. hacer un comentario. A ver, venga, digas. Hablamos de percepciones, hemos estado hablando de percepciones, es decir, de lo que captamos por los 5 sentidos, con todas sus limitaciones y que esto no nos permite ir a otras dimensiones. O yo también estoy de acuerdo contigo, para mí son planos de conciencia. Claro. Entonces, pero de todas formas, al menos si yo hablo por lo que a mí me acontece, a mí me es muy difícil separar la percepción objetiva objetiva o subjetiva, mejor dicho, subjetiva de los 5 sentidos sin vincularlo con una emoción. Es decir, exacto. Yo no soy capaz de contemplar nada que no me despierte una emoción. ¿Y eso qué es? ¿Cuarta dimensión? Es que, a ver, nos movemos entre dos aguas, antes lo he dicho, cuando hemos hecho el simbolismo, en la otra clase del cáliz, hemos puesto la M es el basamento, hemos puesto la U, que es la columna, que realmente es la conexión, el antacarana, entre la parte más densa y lo que será la copa, que será el cuerpo mental y el contenido, que será el verbo creador. No sé si ha sido en esta clase o en la anterior, o otro día más. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos definidamente. Cuando os he puesto el ejemplo de los 7 subplanos del mental, os he dicho, a ver, si tenemos un mundo emocional, lo digo ahora, muy refinado, es decir, un mundo refinado, es decir, que
un sentimiento puro que tiene el inconveniente de que es una cuestión personal, es decir, que no es el plano búdico ni mucho menos, no es energía búdica. Lo que pasa que el sentimiento y la emocionalidad refinada en el fondo es un reflejo de lo que acontece en el plano búdico, hacia el cual nos encaminamos a través de iniciaciones. Pero mientras eso no sea así, ¿qué sucede? Si uno tiene, por definición, está en un quinto o un cuarto subplano del astral, está trabajando ya el séptimo o el sexto subplano del mental, lo más denso del mental. Y cuando va subiendo, pues va teniendo clarísimamente una percepción mayor. Si estuviésemos en el cuarto subplano del mental, en el medio, estaríamos ya percibiendo la intuición en nosotros, sería ya una solución total. Hoy por hoy, como bien dices, Albert, no podemos desligarnos mentalmente de nuestro mundo onírico y emocional. Lo que pasa es que hemos de trabajar de tal manera que sea puro. ¿Y qué es puro? Pues no permitamos que entren emociones ni sentimientos que se aparten ni más ni menos que de esa belleza que en cierto momento hemos percibido. ¿Cómo se consigue eso? Pues mira, me equivoco 10 días y luego resulta que medio segundo acerté. Me equivoco otros 10 días y otro medio segundo acerté. Va así, experiencia, práctica. Pero como bien dices, no podemos, coger el bisturí y separarlo no, porque hay que decir una cosa. Cuando se habla de la preparación al discipulado, lo que no se dice desde el principio y se debería decir la primera lección, mira, muchacho, esto consiste en lo siguiente, en que vivas la dualidad en armonía. ¿Qué quiere decir en armonía? Pues que te metas en el fango cada día, te metas en la alcantarilla, subas arriba, te vuelvas a caer, vuelvas a salir, pero que lo hagas en armonía. ¿Qué quiere decir? Pues con una sonrisa real de oreja a oreja. Claro, ¿verdad que es complicado? Pues así, esta es la vida. ¿Por qué tanto interés en los sabios de la antigüedad, el propio Nazareno, en la alegría? Porque es el mejor antídoto, e incluso alegría para reírse de uno mismo. Cuando se habla de los sentidos falta el sentido del humor, caramba. Es que es lo más necesario. Pero no para reírse de chanzas de los demás, no, de uno mismo. Y fíjate si era idiota que pensaba que pidiéndolo me lo iban a dar. ¿Qué me han dado? Pues lo que nadie quería. Porque los que me precedieron dejaron una parte que no les gustó para aquellos ilusos como yo, que hemos ido después. Oye, dame esto. Pues mira, lo que nadie quiere, lo tienes. Anda, aguanta. Lo vemos. ¿Alguien más? Gloria, ¿quieres preguntar algo? Milagros. Lali, ¿quieres preguntar algo? ¿No? Bien, continuamos. Dice, podríamos decir, pues, de acuerdo con las enseñanzas esotéricas, que la quinta dimensión en su totalidad es la integración de 7 subdimensiones y que cada una de ellas forma un centro de proyección, expansión y registro de los pensamientos, los cuales aparecen a la observación del investigador esotérico como místicos sonidos, conteniendo cada uno su propio e íntimo significado y manifestándose bajo la impresión de una cálida melodía que irá introduciéndose en el ánimo del observador y le embargará en determinadas emociones, llegando finalmente al cerebro físico bajo una definida forma geométrica. Mira, lo que preguntabas antes, Albert, él lo responde aquí. Fíjate cómo llegan estos sonidos, estas vibraciones superiores, ¿a través de qué? De una emoción refinada, una emoción que me embarga un sentimiento de unidad con el cosmos. He visto la salida del sol y parece que estuviera abrazando al sol. ¿A qué es verdad esta afirmación? Es como, por ejemplo, el Gayatri. Según cómo lo entonas, visualizas el sol, te vas acercando, y dices, caramba, me he fusionado con el Logos. Bueno, esto es lo que emocionalmente me parece a mí. ¿Es negativo? No, es la vivencia de una cualidad de la conciencia que utiliza el mundo emocional para poder pasar una imagen, un pensamiento abstracto que no hay forma de cogerlo, directamente al cerebro. Porque aquí no habla de formas poliédricas, geométricas, habla ¿de qué? De notas vibratorias, de música, ¿no? Notas musicales. Y dices, claro, ¿cómo traduzco yo esto en lenguaje verbal que forme una imagen que mi cerebro pueda reconocer? Cuando ha habido un acto de creación en el plano físico, ya sea componiendo una melodía o investigando la fórmula para el coronavirus o lo que sea, la vacuna,
ha habido una pequeña percepción a nivel superior y eso nos ha embargado emocionalmente con un anhelo especial de realización, una aspiración especial, y al final ha dado al cerebro físico en una forma que es perfectamente inteligible y con la cual podemos compartir la experiencia con los demás, porque evidentemente mientras no nos elevemos a cierto grado de evolución, a ver, estos místicos sonidos, ¿cómo los explicamos a los demás? Teniendo en cuenta que en esos planos el lenguaje no funciona, no existe. Es como si nos pudiéramos poner a hablar en el espacio, no hay aire, hay atmósfera que transmita el sonido. Por lo tanto, ¿qué nos transmitirá un día el maestro cuando tengamos esa capacidad más refinada? Pues como una vibración, un sonido que no sabemos qué es, un acúfeno. Decimos, caramba, ¿y esto qué es? Pues esto es una comunicación interna, cuando se tiene práctica ya y se sabe que es así. ¿Continuamos? Vamos a releer. Dice, podríamos decir, pues, de acuerdo con las enseñanzas esotéricas, que la quinta dimensión, en su totalidad, es la integración de 7 subdimensiones, y cada una de ellas forma un centro de proyección, expansión y registro de pensamientos, los cuales aparecen a la observación del investigador como místicos sonidos, conteniendo cada uno su propio e íntimo significado, y manifestándose bajo la impresión de una cálida melodía, una música que no es una música que se nota algo, que va a ir introduciéndose lentamente en el ánimo del observador y le va a embargar en determinadas emociones, llegando finalmente al cerebro físico bajo una definida forma geométrica. Que él no verá la forma geométrica, y si la veis porque ya conoce perfectamente cómo desentrañar el significado de la forma geométrica. Continuamos, familia. Dice, podemos afirmar, pues, desde el ángulo de vista de la magia, que toda forma es el resultado de una definida emoción. Toda forma es el resultado de una definida emoción, la cual a su vez arranca de la percepción íntima de un pensamiento, hurgando en el sagrado destino de lo cósmico, una verdad geométrica que rige el complejo mundo de las formas. Pero una verdad filosófica también surge vibrante del océano de vida del espíritu. Vamos a releer. Podemos afirmar, desde el ángulo de vista de la magia, toda forma es resultado de una definida emoción, la cual a su vez arranca de la percepción íntima de su pensamiento, de un pensamiento hurgando en el sagrado destino de lo cósmico, una verdad geométrica que rige el complejo mundo de las formas, pero una verdad filosófica también que surge vibrante del océano de vida del espíritu. ¿Por qué es tan importante, hablamos, lo que comentábamos antes, de identificarnos con los planos lo que conocemos en el plano físico? Es decir, el reino vegetal, el animal, el mineral. ¿Por qué es tan importante esto? Pues para que entendamos que el mundo emocional, es decir, la creación del segundo Kumara del reino vegetal, este gran regalo que nos hicieron, es ni más ni menos que para que nosotros podamos construir el camino, el antakarana, que viene del alma, utiliza la mente, y de la mente vía emocional lo transmite al cerebro. Básicamente el antakarana este es alma, mente y cerebro. Pero si las aguas no están prístinas, aquietadas y perfectamente enfocadas en lo sublime, ¿qué nos va a llegar? Pues un mal sueño, hablando en plata, una pesadilla. ¿Qué es lo que a veces acontece cuando nos despertamos y decimos, me ha pasado esto? No, es que en el momento de entrar en el cuerpo físico, acercarnos a volver de los planos internos, como tenemos la conciencia donde la tenemos, lo que vemos se distorsiona por completo a través de nuestro mundo emocional. ¿Y qué llega? Pues a veces llegan cosas sublimes que nos gustaría hacer y otras cosas que dices, pero ¿cómo he podido caer tan bajo? ¿A dónde he ido a parar? Debido a nuestro mundo emocional. Entonces, ¿qué se nos está diciendo? ¿Qué nos dijo el Buda? Buda nos dijo, la enseñanza es aquello de acordaos de aquellas nobles verdades, a pensar correctamente. ¿Qué quiere decir pensar correctamente? Apartarse del mundo del deseo. Que entendido en un lenguaje acuariano es, deja de pensar en ti mismo, en lo que te gusta, en lo que no te gusta, de lo mío y de lo tuyo. Piensa en abstracto. Pero claro, ¿cómo vamos a perder el tiempo pensando en abstracto? Si no sabemos ni lo que es lo concreto, pero que sepamos que detrás de cada forma hay un anhelo emocional, un deseo,
muy sublimado, pero este está. Porque se necesita del mundo del deseo, porque es la aspiración, no lo olvidemos, el deseo se convierte en aspiración. Es una voluntad destronada, pero es voluntad espiritual al fin y al cabo, porque no olvidemos, espíritu y materia son lo mismo. Nosotros hemos hecho que no lo sea, porque hemos ponderado más la forma que el espíritu. Y dice, pero una verdad filosófica también que surge vibrante del océano de vida del espíritu. O sea que todo esto, esta forma, todo es lo mismo en el fondo, diferentes dimensiones, densidades. Continúo, familia. Dice, ahora bien, apreciado el karma como un resultado de la proyección magnética sobre el planeta o sobre los individuos del cálido impulso de las estrellas, parece indicar que las entidades creadoras que ocupan los núcleos vitales de los universos, de los planetas y de las humanidades están fatalmente condenadas a sufrir el rigor del karma, sea bueno o sea malo, sin que la voluntad creadora pueda ejercitar su poder volitivo y autoconsciente, o sea, el de decidir por sí misma los hechos, acontecimientos y procesos psicológicos que forman las bases del destino. Acordaos de aquella película que hablaba de la Matrix, de la matriz, en la cual de este programa informático, en el cual estamos todos, tanto en este planeta como en el sistema solar, podemos circunscribirnos únicamente a lo que acontece en nuestro planeta Tierra porque es la única referencia real que tenemos. Incluso, para ahondar un poco más, exclusivamente en nosotros y en nuestro medio ambiente. Si nos conocemos un poco, sabremos, de forma imparcial, que hemos tenido a lo largo de la vida, nuestra vida, oportunidades de cambio y que a veces hemos intentado hacerlo, pero que el cambio se resistía. Unas veces por falta de audacia, otras veces por miedo a cambiar y otras veces por una imposibilidad manifiesta de ejecutar ese cambio. Algunos han conseguido, saliendo de esa situación en la que se encontraban, han cambiado de ciudad, de familia, de ambientes y realmente la vida les ha ido mejor. Ha habido gente que se separó después de años de matrimonio, de parejas o de socios y la vida les fue muchísimo mejor a cada uno por su lado. Bueno, esas cuestiones entonces sí que podrían ser karmáticas. Ahora bien, si cambiamos o intentamos cambiar y todo está en el fondo igual que antes, y dale que te veo y volvemos, ¿dónde está el problema? ¿En los demás, en nosotros o en que todavía no hemos madurado lo suficiente? Le llamamos rigor del karma, pero en el fondo el rigor del karma, si lo miramos bien, es nada más ni menos que lo siguiente. ¿Os acordáis cuando de pequeños comprábamos unos calcos que luego le poníamos colores encima, quitábamos aquello y quedaba muy bonito en el cuaderno de dibujo? ¿No será que esa matriz, esa forma que está ahí, esa figura geométrica, sí o sí la debemos completar nosotros? Vamos uniendo puntos y sale una figura geométrica. ¿No será que el programa funciona así? Yo siempre os digo que es una hoja de cálculo. La evolución y la ley del karma es una hoja de cálculo. Columnas, celdas, columnas, hay esto, hay fórmulas que desconocemos. Y al final se va cumpliendo. ¿Cuándo nos damos cuenta? Probablemente cuando nos falten ya 2 respiros para irnos, si estamos lúcidos. Le llama sufrir el rigor del karma, sea bueno o malo. Porque hay una cosa, si las cosas nos van bien, también es karma, ¿eh? No es que me lo merezca, no, es que también es karma. Sin que la voluntad creadora pueda ejercitar su poder volitivo y autoconsciente, o sea, el de decidir por sí misma los hechos, acontecimientos y procesos psicológicos que forman las bases del destino. ¿Os acordáis de las palabras del Nazareno cuando ya estaba a punto de consumar el discípulo Jesús la 4ª iniciación? ¿Qué pasa en la cruz? No aparte de mí ese cáliz, que esto un iniciado no puede decirlo. Pero no será más bien decir, no mi voluntad, Padre, sino la tuya. No la voluntad del alma, sino la voluntad de la mónada. Porque si es la voluntad de la mónada, es la voluntad del logos también. ¿Lo vemos un poquito? Cuando llegue bueno, no llegará tal vez, pero cuando llegue el momento lo discutimos. Dice, esta idea parece negar por completo la veracidad del gran axioma esotérico: los astros se inclinan pero no obligan.
Bueno, esto es matizable, ya lo hemos visto. Sin embargo, la gran tradición oculta que ha enriquecido a través de las edades, las vidas y las mentes de los sabios afirma también que el espíritu creador está por encima de todas las cosas y que, tal como decía Buda, el hombre liberado está más allá del destino de los mundos. El hombre liberado está más allá del destino de los mundos, pero este hombre liberado es un ser iluminado, es un iniciado. El espíritu creador está por encima de todas las cosas materiales, claro que lo está, pero mientras nosotros tengamos la adherencia a la forma y recordemos que la conciencia que tenemos es debido al contacto con la forma, nuestro mundo emocional en particularmente concreta, imaginaos qué problema tenemos, a no ser que decidamos ser creyentes, crédulos, repetimos lo que hemos oído, pero no hemos profundizado en el estudio, por ejemplo, en la búsqueda de la luz. Si le damos todo por hecho, bueno, conseguimos un resultado. Si no lo damos por hecho y decidimos investigar, nos enfrentamos a una piedra muy dura, un hueso muy duro de roer, muy, muy duro. El hombre liberado está más allá del destino de los mundos. Muy bien, continuamos. Dice, en ambas afirmaciones se aplica la ley del espíritu por encima de la ley de la materia, aún reconociendo que ésta constituye la base sobre la cual fueron creadas las más gloriosas y esplendentes estrellas. En ambas afirmaciones se aplica la ley del espíritu por encima de la ley de la materia, aun reconociendo que ésta constituye la base sobre la cual fueron creadas las más gloriosas y esplendentes estrellas. Hombre, si no fuera por la parte densificada, la estrella no puede lucir todo su potencial. Si no fuera por la parte materializada, yo como alma y vosotros igual y todos los humanos, no podríamos manifestar el propósito que atesoramos. Siempre hay que recurrir a la materia. Lo único que se nos pide es que no nos identifiquemos en exceso con la misma. Y cuidado con los 5 sentidos que nos van a engañar siempre. Continuamos, familia. Así, cuando hablamos del significado oculto de las redes geométricas espaciales que kármicamente aprisionan los mundos, habemos de considerar también el aspecto geométrico de las redes espaciales creadas por el espíritu y ver el karma o destino. Nos hemos parado a ver esto porque decimos, claro, todo esto es un entramado, pero ¿y el mío? ¿Cómo interactúo yo con esta historia? Teniendo en cuenta que es como si fuera una que me va atrapando, me va enganchando que por afinidad. Y lo difícil que es salir de una telaraña, quitársela ahí, que se te pega, etcétera, etcétera. Pues esos son los deseos, los anhelos que cada uno de nosotros va desarrollando en la encarnación y que forman parte de los deseos y anhelos de esas grandes entidades, dicho en lenguaje humano. Por lo tanto, no puede cambiar una cosa si no repercute esta en todo lo manifestado. Dicho de otra manera, no pueden haber milagros. Imagino que esto lo vemos bien, ¿no? No pueden existir los milagros. Dice, al menos en los individuos dotados de gran percepción y dinamismo espiritual, no sólo como algo voluntariamente aceptado, sino también como autoconscientemente dirigido, con lo cual puede ser comprendida la razón espiritual que asiste a aquellos que luchan con fe y confianza contra el destino implacable de las estrellas. Aquellos que luchan con fe y confianza contra el destino implacable de las estrellas. Al menos en los individuos dotados de gran impercepción y dinamismo espiritual, no sólo como algo voluntariamente aceptado, sino como autoconscientemente dirigido, con lo cual puede ser comprendida la razón espiritual que asiste a aquellos que luchan con fe y confianza contra el destino implacable de las estrellas. El tibetano decía que la fe era de la evidencia de las cosas esperadas y la sustancia de las cosas no vistas. Es curioso, nosotros tenemos fe en algo que no hemos visto y al mismo tiempo hemos precipitado esa realidad en una sustancia plástica a la cual nos aferramos, pero que no hay manera de describir. Hemos creado un espejismo con la fe, es una energía volitiva que nos moviliza. Tiene una parte de devoción, de idealismo, un poco de voluntad, otro poco de inteligencia. Está atrapado, porque me imagino que todos hemos tenido fe y seguimos teniendo fe. En nosotros mismos, en los demás, en el mundo, en lo que sea, pero tenemos fe.
Porque sin esa fe, esa constatación de que hay algo más que lo material, con diferentes nombres en todo el mundo por descontado, probablemente no mereciera la pena levantarse cada día, ¿verdad? Es decir, no mereciera la pena volver al cuerpo después de estar por ahí deambulando por los planos internos, en el astral básicamente. Continuamos, venga, a ver la última ya. Dice, la idea sería muy fácil de comprender si la visión del investigador de la magia organizada del planeta pudiera situarse en el plano del espíritu y observarse desde allí el proceso inicial que marca el destino del hombre. La percepción, la concepción, la gestación, el nacimiento, la calidad de los vehículos de manifestación, los ambientes sociales donde deberá desenvolver sus actividades. Bueno, esa potestad no la tenemos. Y aunque la tuviésemos, ¿iba a cambiar algo? No. Tal vez mayor aceptación de lo que nos acontece. Pero nunca la información es dada ni el conocimiento para alterar en beneficio propio las circunstancias. ¿Alguna pregunta más antes de acabar la clase, familia? Vea que el tema es muy importante, ¿eh? ¿Todo el mundo sale del cuerpo cuando duerme? Claro que sale al astral. Si no lo hiciéramos nos volveríamos locos. ¿Ah, sí? Necesitamos salir al astral porque es una manera de descongestionar el sistema nervioso. Acuérdate que los nazis hicieron experimentos y volvieron a la gente esquizofrénica y algunos murieron, impidiéndoles dormir y al final cayeron en un colapso y murieron. Pero yo pensaba que era por no dormir. No por... Era por no dormir, por no salir del cuerpo. Es que cuando salimos del cuerpo perdemos la conciencia física. Cada vez, por ejemplo, la cirugía. ¿Por qué utiliza la cirugía lo que son los anestésicos? ¿Por qué? Para no sentir... Porque el dolor sería terrible. Sería terrible, no nos engañemos. El sistema nervioso es muy sutil y nos transmitiría unos inputs a nivel neuronal que nos destrozaría el dolor. Por lo tanto, hay que aplicar un calmante. Ahora bien, desde el punto de vista ético, esotérico, es un contrasentido porque nosotros debemos trabajar de tal forma que no perdamos nunca la conciencia. Llegará el día, por evolución, que cuando vayamos a dormir, es decir, a estirarnos en la cama, estaremos fuera del cuerpo, pero luego, cuando regresemos al cuerpo físico, tendremos una clara memoria de todo lo que ha acontecido, cosa que hoy nos vamos a dormir y si te he visto no me acuerdo, ¿no? ¿Lo vemos? ¿Quién se acuerda de todos sus sueños bien, de forma clara? Son pocos, ¿eh? Pocos. Ya, pero yo pensaba que eso de salir, algunas personas sí, pero otras no. Lo que pasa es que no todo el mundo es consciente, mujer. Ya. Pero que salimos. Pero si a veces, mira, si, bueno, ya tenemos ciertas edades que lo habremos visto, incluso nos pasará a nosotros. Salir un minuto ahí o que te quedas un momento traspuesto en un autobús, a mí me ha pasado y yo me he visto flotando dentro del autobús o del tren y volver otra vez al cuerpo. Pues a mí me ha servido ¿para qué? Pues para estar más despierto, pero que no soy el único, ¿eh? ¿Qué va? ¿No os ha pasado que dais una cabezadita de nada, de minutos? Es una salida, porque el vehículo emocional, ¿qué hace? Sale de la atadura que tiene, porque no olvidemos que también está prisionero de una forma que no acaba de... A ninguno le gusta. Pero el más sensible y el más poderoso es el emocional. ¿Alguna pregunta más, familia? Una cosa. A ver, el karma si no existiese tendría que inventarlo, ¿no? Porque es totalmente necesario. Es una forma geométrica, claro. Mira, nosotros, a ver, hay una palabra que es muy curiosa que se llama ateo, que básicamente quiere decir en contra de Dios. A ver, es absurdo eso. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo también planteamientos de gente que quiere pensar de una manera distinta. No voy a corregir esa idea. No se puede ir en contra de aquello que no se conoce. Además que cuando se conozca, cuando llegue el momento, nos daremos cuenta que es como una inmensa maquinaria de reloj suizo perfeccionada al máximo. Aunque a nosotros nos parezca que el planeta tiene terremotos, catástrofes, no sé qué, bueno, es todo lo que conocemos, en el fondo es de una precisión increíble todo lo que acontece. Lo que pasa es que no tenemos conciencia, solamente vemos la parte, la que me interesa a mí.
Cuando el terremoto le pasa a 2000 kilómetros, mira que se las apañen, es su karma. Haré una aportación a Cruz Roja y se acabó, que se busquen la vida. Pero cuando me pasa a mí, o a la gente que yo aprecio, es cuando vienen los problemas. Mientras tengamos esta forma de comportarnos, le llamamos karma porque no nos gusta. Pero por evolución llegará el día que le daremos las gracias. Yo he tenido que dar las gracias infinitas veces y las seguiré dando, de todo lo que me ha pasado, de todo lo que me ha pasado. Y lo mío no es nada para las cosas que he visto en otros, nada. Es como un maestro, ¿no? También. Claro que es un maestro el karma. Es que nosotros, por la referencia de... Mira, esto es como uno va por la carretera. Es el ejemplo, o el tren mismo. El tren no puede ir más que por las vías del tren, porque si lo sacamos de ahí no avanza. Y es un ejemplo claro, por las enseñanzas internas que tuve en su momento, para decirme que yo, en mi caso concreto, no se me ocurría nunca salirme de los dos carriles, de la dualidad. Y eso en el fondo fue una forma de decirme: tu ascendente es Géminis y por lo tanto, hagas lo que hagas, estarás siempre supeditado a ese patrón. Y la verdad es que tiene una profundidad muy grande. Aparte que me guste mucho el mundo del ferrocarril, que eso ya es asunto mío. ¿Algo más, familia? Albert, ¿alguna aportación abans de tancar? Sí. A ver, en relación a lo que acabamos de hablar, para mí el karma, digamos, traducido a lo cotidiano, es decir, a mí lo que me está pasando hoy es el efecto de una causa que se generó antes. Exactamente. Entonces, y por lo tanto tengo que pasar por ello porque la vida es la lección que me está poniendo, ¿no? Exacto. Entonces quiero decir que de alguna forma lo que puedo hacer es utilizar la ley del karma para no crear más karma negativo. Exactamente, no echar más tierra. No mal, ¿no? O sea, de alguna forma, así es como yo lo entiendo. Sí, lo que pasa es que hay que matizar una cosa que a veces se confunde. No es que cuando uno va por la calle y le roban la cartera o le pegan o alguna cosa de estas, fuera la persona que hace 40 encarnaciones te lo hizo. No va a esos detalles, aunque en algunos otros sí que lo va. Es ni más ni menos ponerte en la tesitura para que reflexiones que te pase una cosa hoy en día o te pase otra, entra dentro de lo habitual. Y de lo que se trata es de saber si estás preparado por una razón muy sencilla. ¿Cómo has reaccionado? Si reaccionas dando las gracias, dices, pues mira, fantástico. Mira, te cuento una cosa. Tuve una experiencia en el Escorial hace ya en el año 2010. Me robaron todo, me quedé con las llaves de mi casa y el billete del AVE. Toma, ala, muy bien. Pues ¿sabes qué pasó 5 minutos después de darnos cuenta que nos habían robado? Gracias, Señor. Y la gran invocación, oye, y reírnos. ¿Por qué nos pasó eso? Bueno, tal vez había que romper algo que se generó en ese viaje que no era bueno traérselo para casa. Y la verdad sí, fue algo curioso porque a mí me lo quitaron todo, medicinas, gafas, me tenía que ir a otro sitio de vacaciones y bueno, me quedé sin nada. No pasa nada, pude volver a mi casa. Pero que sepamos que estas pruebas vienen para algo. Y en cierto momento de mi vida hice una petición a la jerarquía de forma que no sabía lo que hacía y me dieron un bofetón increíble. Bueno, pues luego después reconocí, mira, me escucharon. Y de estas formas he tenido unas cuantas. Y agradezco firmemente cada vez que ha habido algo. Y también he tenido la oportunidad de reconocer que en el mismísimo plano físico, si me ha materializado una persona delante y me ha dicho eso que está pensando usted, no lo haga. Bueno, yo soy así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nada especial, por cierto. Bueno, familia, cerramos. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra.